Filipenses. Estamos ya llegando a la recta final de los temas que he seleccionado. Lo hemos llamado el avance del Evangelio. Lo llamamos así porque el corazón del apóstol Pablo en ese sentido está derramado en todas las partes de esta carta. Y la hemos estado dividiendo en diferentes segmentos, desde hablar de los conceptos de siervos de Cristo y gente santa, gente, pueblo de Dios, como para hablar de la importancia de que a nuestro amor le añadamos conocimiento, entendimiento, y luego hablamos de la importancia de la unidad. El capítulo 2, el apóstol Pablo habla totalmente acerca de la importancia de la unidad y cómo la unidad se consigue si hay, ¿qué? Humildad. Para que haya unidad, tiene que haber humildad, y nos da Cristo en ese capítulo 2 como el ejemplo de humildad a seguir, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó como cosa que aferrarse, sino que se humilló, haciéndose semejante a los hombres, y se entregó a la muerte, y muerte de cruz. Bendito sea su nombre por siempre. El día de hoy quiero hablar de algo que es muy común en los caminos del Señor. Es muy común ver en las cartas del apóstol Pablo, y hay cartas que prácticamente se dedican a eso, cómo desde aquellos tiempos había gente que quería, como digo, contaminar la realidad del Evangelio, que quería distorsionar el mensaje de salvación que Jesús había traído. Y una de las cosas que yo en mi caminar en el Señor reconozco como uno de los errores más comunes que he visto en la gente cuando vienen a Cristo es el hecho de que venimos a Cristo, empezamos una nueva vida, nos enteramos del amor de Dios y ponemos ánimo para seguir caminando con Dios, pero cometemos el error de traer la maletica que teníamos en el mundo para la nueva vida. Y en ese sentido, contaminamos la realidad de lo que Dios está haciendo con nosotros. Yo tuve una ocasión en que estábamos aquí, predicábamos, teníamos mucha gente que conocíamos y hasta jugábamos baloncesto y hacíamos muchas cosas. Y había mucha gente que compartía con nosotros, muchos amigos y todo eso. Y uno de ellos en una ocasión nos sentamos ahí en ese primer banco y me dijo, quiero hablar contigo seriamente. Digo, adelante, teníamos una relación muy, muy dulce, muy, muy buena. Me dice, yo quiero preguntarte, ¿cuánto dinero tengo que dar para ser parte de la iglesia? Y yo dije, ¿cómo? Sí, ¿cuánto es que tengo que dar para hacer tú? Y yo le dije, yo me sorprendí, pero tenía una postura muy firme, así que les dije claramente el evangelio que nosotros predicamos. Les dije, mira, las normas de nuestra iglesia son aquellas en las que se establece que nos guiamos por las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles. Entonces, lo que aconsejamos a la gente es que sean discípulos y comiencen a aprender las enseñanzas que el Señor y sus discípulos nos dieron. Y cuando llegues a esa lección, aprendes lo que dice y lo haces y lo vives. Pero yo no te voy a decir ahora que
que tú tienes que dar dinero, ni no. Cuando tú aprendas y veas en la palabra del Señor si hay algo que dice que tienes que darlo, o que te aconseja, entonces tú lo haces. Pero lo haces como gesto de tu adoración a Dios, como gesto de tu honra a Dios y de tu obediencia a Dios, no porque el pastor te lo negoció para que seas parte de la iglesia. Ese problema no es nuevo. La gente, usted puede ver en las escrituras a Jesucristo bregando, teniendo que aclararle a gente que le dice que una muchacha que se casó con un hombre, el hombre se murió, se casó con el hermano se murió, se casó con el otro hermano. Cuando esté en el cielo, ¿cuál es el marido de ella de los tres? Y el Señor Jesucristo le dijo, mija, te equivocas porque desconoces las escrituras y el poder de Dios. En el cielo vamos a ser como los ángeles que ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Ves? Tienes un concepto que no sé de dónde lo trajiste, pero lo estás trayendo para el reino. Y eso nos pasa, hermanos. Eso nos pasa. A veces las mujeres vienen con el asunto de la vestidura, de los aretes y de las cosas. Y bueno, como me convertí hoy, bueno, tengo que quitarme esto, ponerme aquello. Hey, 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 slow down. Párate ahí. Vamos a ver las enseñanzas del Señor Jesucristo y vamos a pegarnos a ellas en vez de tú empezar a decidir tu vida por tu propia cuenta, porque esa es la gran diferencia de tu vida ahora y tu vida antes. Antes es que tú vivías tu vida por tu propia cuenta y ahora tiene que ser la diferencia que ahora te dejas guiar por el Señor de la gloria. Amén. El apóstol Pablo en sus cartas, usted puede verlo también, que el papá espiritual de todas estas iglesias que fundó, va caminando, enseñándole, tiene que estarle corrigiendo, esto no, el evangelio no es así, el evangelio es de esta otra manera. Cuando caminamos con Dios, las cosas no son de esta manera, sino son de esta otra. Lo que el Señor ha revelado, lo que dijo el Señor, lo que las escrituras nos enseñan por todas las edades es esto y aquello. Entonces, en la carta a los Filipenses, cuando usted llega al capítulo 3, se encuentra que el apóstol tiene que entrar en esta labor de corregir, en esta labor de aclarar, en esta labor de cerrarle las puertas a los que traen un evangelio diferente, a los que se confunden, que en algún momento las cosas se complican porque a la gente se le aclara, mire, no, en el Señor no se camina de esta forma, en el Señor se camina de esta otra, y hay alguno que insiste, no, yo soy más que tú. Y de repente empiezan a actuar con malicia, como dicen en los términos judiciales, con alevosía. Y de repente en la iglesia del Señor tienen que haber apóstoles, como el apóstol Pablo. Tienen que haber maestros, tienen que haber guías, tienen que haber padres espirituales que se levanten con coraje y digan, no, el evangelio de Jesucristo es este. Ahí en el capítulo 2, ¿qué cosa? En el capítulo 2 voy a comenzar a ver lo que yo pude percibir de las cosas que el apóstol va resaltando, o de las cosas que el apóstol va corrigiendo sobre lo que es el evangelio. Para que tú y yo andemos no en los pensamientos que nos vienen, no en la manipulación de una persona muy carismática, muy influenciadora, sino en la claridad y en el regalo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús.
Entonces, para comenzar, en el capítulo 2, el apóstol presenta el evangelio en el aspecto de vivencia, en el aspecto de experiencia, en el aspecto de algo que tiene que tener un impacto en la realidad, que no es mi imaginación, que no es simplemente mi aspiración, ni es tampoco mi filosofía, fruto de mi intelectualidad. Por eso en el capítulo 2, en los primeros 2 versículos, el apóstol dice, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo de amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, en otras palabras, está diciendo, entonces estás viviendo el evangelio. Entonces, la obra que él dijo en el capítulo 1 que Dios comenzó y la está perfeccionando, está funcionando en tu vida. Y en ese sentido él dice, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, etcétera, etcétera. Si hay una realidad del evangelio. Porque hay muchos que venimos a la iglesia y yo soy uno que me puedo considerar un bendecido de Dios en la iglesia. Y yo no digo solamente en esta iglesia, yo digo cuando yo llegué a la iglesia, yo era un cabezón que no sabía muchas cosas de la vida en el Señor. Yo no tenía una gran tradición, aunque llegué a ir a la iglesia tradicional. Y en mi casa era una casa decente, respetable. Yo no fui narcotraficante ni nada parecido. Pero yo vine al Señor y yo fui bendecido por la gente de la iglesia. Me amaron, me aguantaron 2 o 3 cosas, me dieron 2 o 3 cocotazos, me enderezaron el camino, encontré amigos, encontré hermanos, encontré madres, encontré padres espirituales que me ayudaron, me encaminaron, me aguantaron unas cuantas cositas y me hicieron que yo les aguantara a ellos 2 o 3 más. Y Dios bendijo mi vida. Pero esa no es la esencia de la vida cristiana. La vida cristiana dice ahí que debe haber un estímulo porque por la unión con Cristo. La vida cristiana tiene una experiencia, tiene una vivencia, que es, antes tú caminabas solo y ahora vas a caminar con Dios. ¿Entienden eso? Antes se caminaba solo, ahora vas a caminar con Dios. De la misma manera, antes tu consuelo era buscar quien te ayudara, una palanca en el gobierno, un familiar, una gente que te ayudara con tus problemas, pero ahora tienes quien te consuele, ahora tienes quien te dé el amparo, ahora tienes quien cuida de ti. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Pacientemente, dice el Salmo 40, esperé a Jehová, se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y puso luego en mi boca un cántico nuevo. En otras palabras, me añoñó, me confortó, me consoló y me puso a caminar. Amén. El evangelio se vive esa experiencia con Dios. Con Dios. Compañerismo en el espíritu. La palabra habla de inmediatamente que ahora debemos de no seguir siendo guiados por la carne y por nuestros deseos contaminados, sino porque por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, la realidad del evangelio es una realidad donde hay vida espiritual y hay comunicación espiritual entre tú y el Espíritu Santo de Dios.
Y por último, entre las cosas que mencionó el apóstol, se habla de afecto entrañable. Algún afecto entrañable. Llegó en mi vida el día en que el amor de Dios fue tan significativo para mí que yo dije, se te pasó la mano. Ya ese amor tuyo ha ido tan lejos que no lo entiendo, no tiene justificación, no tiene precedente, no debe ser. Y ahí fui alumbrado y tuve que decir, cuando dejo de entender tu amor, entonces comienzo a entender tu misericordia. Cómo me favoreces sin que yo me lo merezca. Entonces, en ese sentido, el apóstol hace esto como preguntas retóricas, preguntas que tienen una respuesta obvia. Y en ese sentido yo capturo y digo, wow, así es el evangelio. El apóstol nos está diciendo, esto es parte de la vivencia del evangelio. El evangelio es algo de vivencial, es algo de realidad, es algo que no es simplemente una convicción intelectual o una afiliación filosófica. No es simplemente una asociación social. Hay una realidad de vida con Dios que participa de manera contundente y de manera real. Aclarando el concepto del evangelio, entonces vamos al capítulo 3, donde el apóstol se para como padre espiritual y se quita la correa. En los versículos 2 al 9, por favor síganme ahí en sus Biblias, él dice, cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal. Cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo, dice el apóstol, tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, dice Pablo, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. No nos dejemos confundir, no nos dejemos engañar. El evangelio de Cristo tiene un gran fundamento y es fe. No son las obras de la ley. Los que querían imponerle esto a los creyentes eran gente judíos que vivieron parte de su vida antes de Cristo bajo la ley y querían seguir caminándola sin entendimiento. Porque la ley es buena, pero la ley tenía un propósito y ya se había cumplido. Pero habemos algunos que tenemos que ver, ¿cómo se llama? Que tenemos que ver cierta disciplina exterior o que confundimos la realidad de la santidad con el control externo.
Y esa gente querían imponerle a los nuevos creyentes que tenían que circuncidarse. Hay que circuncidarse, hay que circuncidarse. Y en ese sentido, lo primero que el apóstol Pablo tuvo que aclarar era que no había que circuncidarse. Que la circuncisión no tenía ninguna función. Y en ese sentido, él hasta le dice a aquellos que lo promueven, perros. Y cuando él habla así, mis hermanos, no es porque lo que han tenido hijos aquí. La primera vez que a su hijo se le cae la cuchara en el suelo o se le cae el arroz del plato, usted no agarra y le dice, mira, perro. ¿Verdad que no? Usted le dice, ay, mijo, espérate, ven a ver, ¿verdad? Y mira cómo que se hace, y etcétera, y uno lo enseña. Y yo creo que el apóstol tenía el mismo sentido y lo ha mostrado en otras expresiones. Pero cuando la gente insiste en hacer el mal, insiste en trabajar malévolamente, como dice en el capítulo 1, que predican a Cristo por motivos equivocados, él se le para de frente y le dice, mire, usted es un sinvergüenza. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, como lo que estamos aquí es porque soy amiguito de aquel, amiguita de aquella, cuando le llaman la atención al otro, usted se alía y se va junto con el otro. Pero no, el apóstol le dice, cuídense de esos perros, de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Saben que la circuncisión en realidad fue establecida por Dios. Y me fui al principio, cuando aparece por primera vez esta palabra y me encontré a Dios hablando con Abraham. Ya Dios había sacado a Abraham de Ur de los Caldeos. Tenía 24 años caminando con el Señor. Y el Señor le dice, mira lo que yo quiero que tú hagas. En el versículo 13 del capítulo 17 de Génesis, dice, él le dice, tiene que circuncidarme a todos los niños a los 2 días. Le dice, todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Cuando usted va a Hebreos capítulo 9, capítulo 10, ustedes van a ver cómo se hace referencia a que las reglas de la ley controlaban externamente a la persona. Y los hombres de la descendencia de Abraham tenían que circuncidarse y Dios decía, esa marca ustedes la tienen que tener para que ustedes recuerden siempre que tienen un pacto conmigo. Y era una realidad externa, era una evidencia externa para ellos mismos. Pero el apóstol dice que cuando Cristo viene las cosas mejoran, las cosas van a la perfección. Porque dice el apóstol Pablo que la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. La realidad del evangelio en nuestro tiempo no tiene que ver con esas marcas, con esos, ¿cómo se llama? Con los símbolos que utilizaban para recordarse. No. Ahora, como dijo el Señor desde antes con los profetas, yo voy a poner mi ley en su corazón. De manera que nadie tiene que enseñarle a nadie, sino que todo el mundo va a tener una evidencia de la realidad dentro de ellos. Y a eso es el evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice que somos nosotros la circuncisión, lo que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Yo no adoraba, yo se los acabo de decir. Yo no adoraba. Porque la presencia de Dios en mi vida era algo poco notable. Y digo poco notable porque Dios está cerca de todo el mundo, pero uno ni cuenta se da. Porque uno está ciego, porque uno está detrás de otras cosas.
no circuncisión. Ya no se necesita un control externo. El evangelio se vive desde aquí adentro. Se sale afuera, pero viene de adentro. El contenido del corazón hermosea el rostro, dice la palabra. Y ahora la realidad del espíritu. Como le dijo el Señor a Nicodemo, tenemos que nacer del agua y del espíritu. Tiene que haber una realidad interna que aunque no se vea físicamente, es como el viento que no lo vemos, pero sí vemos el efecto que produce. ¿Verdad que sí? Así dice que el evangelio está basado en la fe, no en las obras de la ley. No se necesita la circuncisión. No se puede poner la esperanza en esfuerzos humanos. Dice en el versículo 9, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios. Mire, si usted se va a la carta a los Gálatas, que ahí el saludo fue prácticamente, me quité la correa. Cuando él comienza esa carta, él no da mucho preámbulo, ni da muchas gracias, ni nada. Él dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Están cambiando el evangelio. Nosotros no podemos cambiar el evangelio. No quiero mi propia justicia que procede de la ley. Hay gente que todavía están atrapados en la ley, que quieren seguir celebrando los días de fiesta, que quieren seguir celebrando las cosas que el pueblo judío celebraba, que Dios las puso para que esas cosas le dirigieran su atención a Cristo, y ya Cristo viene y ellos quieren seguir celebrando esas cosas. Si usted lee esa carta a los Gálatas, va a ver como el apóstol dice, si usted se pone a hacer esa cosa, le quita todos los méritos a Cristo Jesús en su vida, porque en realidad no es cierto. Pero lo que quiere decir, usted está poniendo su fe en esas cosas y no en el que vino a morir y a resucitar por ti. El evangelio es experiencial, no es asunto filosófico, no es asunto intelectual, no es asunto de control social. Hay vivencia de Dios con nosotros. ¿Cómo se llamaba el Señor Jesucristo, Emmanuel? Dios con nosotros. Como decía Juan el Bautista, como decía el Señor Jesús, el reino de los cielos se acerca. El reino de Dios está aquí. Tiene que haber todo aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Tiene que haber una evidencia experiencial con el Espíritu Santo de Dios, con el Señor, con su palabra, con su ley, con la adoración, con el amor. Y el asunto no está basado en la ley. No hay cosa en la ley que nos dé méritos después que Cristo la ha cumplido por nosotros. Amén. ¿Cómo es el evangelio? De acuerdo a lo que el apóstol está hablando ahí en el capítulo 3, el evangelio se define por conocer a Cristo. Se define por conocer a Cristo. Versos 10 y 11, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es conocer a Cristo? Yo sé algo de ¿quién puedo decir? De George Washington. En estos días estaba leyendo algo, creo que era con Carla, estaba hablando de George Washington Carver, porque hay un George Washington que no tiene nada que ver con el otro. En realidad uno es blanco, el otro es negro. Pero este otro era científico, químico, y hizo muchas cosas con el maní. Productos sintéticos, alimentos, un montón de cosas que él en su capacidad hizo. Pero yo no conozco a John Washington Carver. Yo ni siquiera viví en su tiempo.
Y lo que conozco son informaciones que he leído en los medios de información. Así es. ¿Cuánto el hombre amaba a su esposa? No tengo ni la menor idea. ¿Cuántos hijos querían tener? Yo no creo que sepan ni cuántos hijos tuvo. Pero sé algo de George Washington Carver y vi algo que tiene que ver con su aporte en términos científicos. Pero el apóstol dice, yo quiero conocer a Cristo. ¿Cómo así? Saber que hace 2000 y algo de años anduvo uno que le decían Jesús, Cristo, y que donde aparecía revolucionaba todas las cosas. A los términos que quiera describirlo el historiador. No, Pablo dice, lo he perdido todo. O sea, las cosas que yo apreciaba y que me impedían conocerlo, las he soltado. Porque lo quiero conocer. Y oigan cómo él dice que quiere conocerlo. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Fíjense, conocer a Cristo. Número uno, aleluya, yo bendigo el nombre del Señor. Porque ese poder que está mencionando ahí, el apóstol Pablo ora por los efesios y dice, yo le pido a Dios que les abra los ojos del entendimiento para que entiendan cuán grande es el poder que está disponible para ti y para mí. Es el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, está disponible para el que cree en Dios, para que venza en la lucha de la realidad espiritual y en la lucha que tiene que ver con la eternidad. Dios nos da el poder. Ese poder está disponible, pero si tú y yo no lo sabemos, es como que tengamos un carro y todo el tiempo caminamos a pie. Pablo dice, yo no me puedo perder eso. Si yo creo en el Evangelio, yo tengo que vivirlo. Yo tengo que vivirlo. Y le dice a los romanos que somos débiles, pasan muchas cosas, pero no debemos de juzgarnos unos a otros porque dice que para nuestro propio Señor estamos en pie o caemos, pero poderoso es el Señor para hacernos estar firmes. Poderoso es el Señor para hacernos estar. Si no, yo no estuviera aquí. Porque, como dijo Pablo, Jesucristo vino a buscar los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo y yo vamos a discutir eso cuando lleguemos allá. Pero así quiere Él conocer que el mismo poder que actuó en Cristo actúa en nosotros. Jesucristo en un momento dijo, ustedes pueden hacer las obras que yo hice y pueden hacerlas más grandes todavía. Necesitamos esa vivencia, necesitamos esa experiencia, necesitamos esa realidad. Participar en su sufrimiento, el Evangelio es así. Tienes problemas, has pasado por dificultades, espérate las que faltan. Espérate las que faltan. Porque ya lo había dicho en el capítulo 1, el apóstol Pablo había dicho que a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. No le dijo Jesucristo a los discípulos, ¿ustedes creen que pueden beber de la copa que yo bebo? Y ellos dijeron que sí. Él le dijo, no te apures, que eso va a pasar. La van a probar. Y cuando él se iba, dijo, en el mundo tendréis riquezas y paz y bondades. En el mundo van a tener aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Por eso se necesita ese poder. Ese poder que se habla en esa primera parte nos va a ayudar a vencer en medio de la aflicción.
Pero tenemos que llegar, para que el Evangelio sea una realidad en nosotros, tenemos que llegar a la experiencia de la muerte y la resurrección. Por eso es que cuando venimos al Señor nos bautizamos. ¿Qué significa el bautismo? En Romanos 6 dice, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. ¿Sabes cuando entras a las aguas así? Lo que pasa es, lo que confesamos es, hoy yo muero con Cristo. Y cuando sales de las aguas, dice aquí que fuimos sepultados con Él en su muerte a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Tenemos que vivir la experiencia de la muerte y de la resurrección. Yo tengo que dejar de ser yo. La gente dice, no, yo soy genuino, yo soy sincero y el que me quiere me tiene que querer así. Pero la palabra dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. No lleva fruto. Por eso en Efesios 4 dice, despójense de la antigua vestidura, viciada y pecaminosa, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en toda justicia y santidad de la verdad. Amén. Entonces eso es el Evangelio, mi gente. El Evangelio se define por conocer a Cristo, pero conocer a Cristo implica tener una experiencia de poder, tener una experiencia de sufrimiento y tener una experiencia de muerte y resurrección. Tiene que ser una realidad en nosotros. No podemos seguir protegiendo nuestra vanagloria, nuestro orgullo, nuestra identidad. No. Yo soy cristiano, pero yo no soy como ese cristiano muy ridículo. No. Tenemos que ir por todo el paquete del Evangelio. El Evangelio se define por conocer a Cristo. Punto número 4. ¿Cómo es el Evangelio? ¿Cómo sabemos que estamos en el verdadero Evangelio? En el verdadero Evangelio se avanza. En el verdadero Evangelio uno no se estanca. En el verdadero Evangelio uno no se sienta a echar para atrás y a crear vicios. No. En el verdadero Evangelio se echa para adelante. En el versículo 12 en adelante dice, no es que ya lo haya conseguido todo, dice el apóstol, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. ¡Wow! ¿Tú oíste eso? Cristo te alcanzó y Él tiene una agenda contigo. ¿Entiendes eso? No estoy hablando de mí, no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando del Señor de la gloria. Te alcanzó y tiene un plan contigo, tiene un proyecto contigo. Y Pablo dice, yo no me puedo perder eso. ¿Cuál es el significado de la vida si mi Señor me hizo para algo y yo no lo voy a hacer? Sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Hermanos, dice el apóstol, no pienso que ya lo haya logrado. O sea, me dice, todavía tengo que sudar un poquito más. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Avanza, esfuérzate por alcanzar lo que está delante. Avanza. Si hay un periodo de la vida en la que yo conozco, nada más tengo 60 años por ahí, que puedo hablar de ellos, en la que el juego se ha trancado.
como dicen allá en Santo Domingo, tuche y sin sacar rayita. No puedo jugar, no puedo tirar la bola, no me puedo mover. Es ahora con COVID. Todo cerrado, todo problemático, nada se puede hacer, no reuniones, no esto, no nada. No se puede estudiar, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. Entonces uno se entrega a la buena, es que no se puede hacer nada. Pero tenemos ya casi un año que COVID no es relevante en la misma manera. Y miren cómo están los bancos. Y tenemos gente que hasta oramos con ellos y todo, y todavía no están echando para adelante. La palabra de Dios dice, el evangelio hay que echar para adelante. Jesús tiene un propósito conmigo que no puedo olvidarlo. Tengo que avanzar. Si queremos hablar de eso, mira, en Efesios capítulo 2 y verso 10 dice que somos creación de Dios para buenas obras que Él preparó de antemano. Ahí hay propósito para ti. En Efesios 4:16 habla del cuerpo de Cristo y dice que el cuerpo de Cristo se edifica por su acción, crece según la actividad propia de cada miembro. La actividad propia de cada miembro. La actividad propia del pastor, no. La actividad propia de cada miembro. La actividad propia del administrador, no. La actividad propia de cada miembro. Tú eres importante. No te puedes estancar. Tienes que avanzar, tienes que echar para adelante. En 1 Corintios capítulo 2 y versículo 7 dice que el Espíritu Santo le ha dado una gracia, un don, una manifestación especial a cada uno para bendición de los demás. ¿Ves cómo sí hay propósito contigo? Con cada uno de nosotros hay propósito, pero nosotros nos dejamos engañar del ambiente, nos dejamos engañar de los problemas de la sociedad, nos dejamos engañar de lo que nos predicaron cuando chiquitos sobre el dinero y que es dinero lo que necesitamos y es con dinero que se es feliz. No. En el verdadero evangelio se avanza, se avanza. ¿Y sabes cuál es la meta final? O la meta va guiada por el cielo. La meta va inspirada por el cielo. En 1 Corintios 9:25 el apóstol dice que la gente que corren en las Olimpiadas corren por una corona corruptible y que se desaparece. Pero la corona por la que nosotros servimos al Señor es una corona de eternidad. Tiene un impacto en la eternidad. Por eso el Señor Jesucristo solía decir, háganse tesoro en el cielo, no aquí en la tierra. ¿Recuerdan eso? Hagamos tesoros en el cielo. Y finalmente, mis hermanos, ¿qué concepto del evangelio nos da el apóstol en esta carta? Él nos dice que en el evangelio somos ciudadanos del cielo, no de la tierra. Tenemos que estar procurando servir para el cielo. Tenemos que estar procurando lo que viene del cielo. Cuando Jesucristo empezó a recoger sus apóstoles después de ser bautizado, les dijo al grupo que había conseguido, de hoy en adelante ustedes van a ver el cielo abierto y los ángeles subiendo, bajando y subiendo sobre el Hijo del Hombre. El cielo en actividad. Él tenía expectativas con el cielo. Tú y yo tenemos que tener expectativas con el cielo, porque el cielo tiene expectativas contigo y conmigo. ¿Entiendes eso?
No estoy aquí simplemente porque soy tu amigo, no estoy aquí simplemente porque te conozco, porque me siento muy bien, porque me gustó la comida que me brindaste. No, me gustó todo eso y podemos hacerlo otra vez, no hay problema. Pero estoy aquí porque el Dios de los cielos, desde los principios de la creación, tenía un plan. Así como él dijo, el hijo de la mujer va a aplastarle la cabeza al diablo y el diablo le va a herir en el calcañar. Asimismo, Dios empezó a preparar obras para que la iglesia un día anduviera en ellas. Tú y yo. Es el cielo el que manda. Es el cielo donde están los cuarteles de los hijos de Dios, los cuarteles de la iglesia. Por eso somos llamados embajadores, porque representamos el cielo, no la tierra que nos rodea. Como les he dicho a menudo, dice el apóstol en el verso 18 del capítulo 3, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Y oye lo que dice, de donde anhelamos recibir al Salvador. ¿Qué anhelo hay en tu corazón? ¿Qué anhelo hay en mi corazón? Esas son las cosas que cuando uno no las ha vivido, uno tiene que decir, un momentito, Señor, ¿por qué yo no tengo ese anhelo? ¿Qué es lo que me falta? Y clamar ahí delante de él y ver al Espíritu Santo y escuchar su voz que nos va a decir, mi hijo, lo que te pasa es esto. Pero no esperar que venga un invitado de Júpiter y entonces lo que el pastor te ha dicho por 18 años, por primera vez lo escuchas. No. Anhelamos recibir al Salvador. Defiéndete. Ve delante de Dios y dile, Señor, yo no sé, yo lo que estoy anhelando es una casa nueva. Lo que estoy anhelando es un carro nuevo o una vacación. Yo nunca he ido a Europa. Si puedo hacer un paseo por Europa. No. El Evangelio, ir a Europa no es nada, no es ningún problema. Pero el Evangelio no es eso. El Evangelio es anhelar al Salvador que viene del cielo. El Evangelio es anhelar una transformación gloriosa, porque eso es lo que dicen allí. Donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo, Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. Yo sé que yo soy de los más viejos que hay aquí ahora mismo. Yo huelo aceite quemado. Pero ahí está. Yo tengo una gran esperanza. Oye lo que dice Primera de Juan capítulo 3. Dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Así que no hay problema de que haya disentimiento entre el mundo y nosotros. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Esa transformación, mi hermano, tiene que estar en nuestro menú, tiene que estar en todas nuestras aspiraciones. Que un día voy a descansar del forro maligno este que me tiene
aguantando lo que no debo. Ser transformado. Olvidarme de los temores, de las amenazas, de las enfermedades, de los vicios que me gobiernan. Aleluya. Hay una esperanza gloriosa. Ciudadanos del cielo. En el Evangelio hay un anhelo. Si no hay anhelo, hay que revisar la cuenta. Hay que revisar la cuenta. Así que, en resumen, en la carta de Filipenses, yo veo al apóstol aclarando que el Evangelio es vivencia. El Evangelio no es teoría. Que el Evangelio está basado en la fe. El justo vive por la fe, no por las obras de la ley, no por las marcas que se ven por fuera del cuerpo, sino por la realidad espiritual que viene de adentro. Se define por conocer a Cristo. Y conocer a Cristo, mi hermano, no es leer un periódico, es experimentar el poder que lo resucitó a Él, sosteniéndote a ti en la vida. Es morir y resucitar como Él. Vivir una vida diferente. Es una interacción, es una comunión. El verdadero evangelio se avanza. Uno no puede estancarse. Y el asunto no es a cuánta gente yo mando, no es de qué tamaño es la iglesia. El asunto es que si estoy haciendo aquello para lo que Dios me alcanzó a mí. Y cuánto anhelo que se abra el cielo. Y el corcel del verdadero venga al son de la trompeta. Y nuestro Señor y Salvador nos lleve a vivir con Él por siempre y siempre y siempre. Ese es el... Podemos ir al concepto del Evangelio de manera más formal, más fuerte, pero y yo le doy mucho valor a toda esta explicación del Padre Espiritual, del apóstol Pablo, sobre las verdades, las realidades que nosotros tenemos que experimentar y no dejarnos engañar sobre lo que es el Evangelio. El Evangelio no es la ropa que usamos. El Evangelio no es el tipo de música que tocamos. El Evangelio no es cuánto dinero tenemos. Son vivencias con el Dios vivo. Como le dijo Pablo a los tesalonicenses, ustedes dejaron de servir a los ídolos muertos para servirle al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Vivamos ese evangelio. Prediquemos ese evangelio. Venzamos con el evangelio que es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Los de adoración que vayan subiendo, por favor. Padre bueno, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por aclararnos la verdad del evangelio. La verdad de la muerte, de la resurrección, la realidad de poder, la realidad de propósito, la realidad de experiencia, de vivencia contigo, la realidad de un Dios vivo y verdadero. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús.